vamos con historias de género, ¿no? Historias de... Ya vamos, weón. Ya vamos, weón. Ya pues. Historia de videojuegos. Historias de videojuegos. Que pueden tener género, pero pueden no tener género también. Lo que te iba a decir es que cada episodio quería empezar con nosotros hablando huevadas. Ya. Entonces, como que... huevadas como las historias de género iban a aplicar, güey. Qué choverga, güey. A ver. Ay, a ver. Entonces, Hoy vamos a hablar de la historia de los videojuegos. la historia de los videojuegos. Pero porque nos gustan los específico- videojuegos y porque somos unos putos vicios en videojuegos. Y videojuegos, por cuarta vez. Pero no. Pero sí. ¿Qué es lo que queríamos hablar? Es justamente de las historias dentro de los videojuegos, ¿ya? Sí. Probablemente ustedes han visto millones de juegos en los cuales no existe historia, pero les gusta el juego. Y justamente queríamos hablar de qué es realmente una buena historia en los videojuegos y si es que realmente necesitan una historia. Yo digo sí, pero bueno, hablemos. Yo digo que sí, pero eso yo creo que tiene que ver mucho con por qué juegas. Ajá, ¿No? sí. Entonces, yo creo que hablando de mi perspectiva de videojuego, yo soy hijo único Ajá. y mis papás trabajaban todos los días, todo el día, y después de hacer, después de salir de la escuela, hacer los deberes, todo ese tipo de cosas, obviamente tenía mis vecinos y toda la cosa, que era como mi ñaño en esa época. Saludos, Tocho, si estás oyendo eso de putas. ¡Tocho! Pero si no, realmente lo que yo tenía eran videojuegos. Ajá. Entonces, sí. O sea, yo- mi caso es similar. Mi caso es... bueno, mis papás son divorciados. Mi papá vivió en Canadá bastante tiempo de mi crecimiento. Él me regaló mi primer Game Boy, que me trajo, el cual se perdió, perdón, pa. Bueno, me robaron, en verdad. Y el problema de tener padres divorciados, sobre todo en los tiempos en los que nosotros crecimos, era que primero era muy socialmente difícil Sí, y muy difícil económicamente. claro. Yo estuve en un colegio caro y mi mamá tenía que trabajar Sacándose la madre. de 6 a 6. Sí, O sea, era... sí. sí. Entonces yo pasaba mucho tiempo solo. Yo no soy hijo único, yo tenía a mi hermana, pero mi hermana Es mayor. hasta un punto no compartió los mismos gustos. Ajá, o sea, es como cuando ella ya era adolescente, yo estaba recién entrando a la adolescencia. Ya. Entonces yo cuando era niño de 7, 8 años, ella ya estaba entrando a secundaria. Exacto. Entonces no teníamos los mismos gustos. La verdad no sé si es que yo le quiero mucho a mi hermana, pero no tenemos muchos gustos en común. Entonces, una de las cosas que con ella sí hice en mi infancia, cuando mi mami no estaba y que yo sé que mi hermana hacía mucho para cuidarme, era jugar mi Super Nintendo. ¿Ya? Y Donkey Kong Country hasta el final. O sea, y de ahí a mí los videojuegos se me volvieron no mi forma de escapar a la realidad, mi forma de entrar a mi mundo. Claro. No fue escapar de la realidad. Fue mi mundo. Yo igual. Entonces, ¿por qué traje este tema? Es porque yo crecí con una Macintosh 98, me parece que Uy, es. no tenías juego. Tira. Tenía pocos juegos. Tenías point and clicks. Sí, tenía point and click. Sí. La belleza de LucasArts, qué pena que se fue. Porque LucasArts, para todos los que no saben, George Lucas, el que hizo Star Wars... Creo que sí saben quién es George Lucas. Bueno, el que no sabe, el que hizo Indiana Jones y que el que hizo Star Wars, hasta las 6, porque las 7 ya no es de él. Él, en su forma de ver el mundo, él quiso hacer historias también en otras formas de hacer. Y él no quería necesariamente escribir libros, sino que él vio el potencial que existían en las... Que sea más interactivo. Ajá. En las computadoras, en los juegos de computadoras y lo poco que habían historias en esos tiempos. O sea, si tú te das cuenta de esos tiempos, tienes Doom,
Sí. Los FPS que todo el mundo recuerda, o sea, Wolfenstein. Era Doom a la larga. Doom, ajá, era la larga. Pero habían muchísimos más, pero esos no tenían historias. O sea, tenían historias detrás. Sí, pero no era no lo historia. central. Ajá, Porque no era una ponte, la cosa con Doom, por ejemplo, en ese caso era... Tú no sabías prácticamente lo que pasaba. En pocas. Tú entrabas... Tú solo sabes que te morías rápido. Exacto, y tenías que sobrevivir. O sea, tenías que literal batallar por todo lado con estos monstruos, porque ni siquiera sabías que eran aliens o que estabas en el infierno. No tenías idea que eso pasaba. Simplemente te lanzaban y aquí están tus cosas, explora y trata de sobrevivir. Entonces, para que ustedes sepan, en ese tiempo era el mundo en el que los videojuegos eran cerrados a un tema. Sí. Si tú haces un juego de pistolas, era un juego de pistolas. Exacto. Si tú hacías un juego de sexo, era un juego de sexo. Que sí habían. Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry. Yes. Pero no era tanto del sexo, era... Google it, van a ver qué es sexo. O sea, Leisure Suit Larry, en realidad, o sea, ese también es otro epítome del point and click. Sí. Pero no era tanto el sexo, obviamente era el final goal, digamos así. Pero su centro era atraer por sexo. O sea, el mismo punto que Doom era mate bichitos con la pistola. Pero es que es la cosa, Leisure Suit Larry no tiene sexo per se. Sí, obviamente no tiene Tiene sexo. un montón de... O sea, lo chévere de Leisure Suit Larry era el sexual innuendo. Porque ni siquiera... Eran los chistes que tenían, que eran súper chiqui, súper under the table y quien sé qué, que si no cachabas en inglés, no sé si había versión en español. No. Pero si cachabas el inglés cuando eras niño, no entendías lo que pasaba. No entendías lo que pasaba. Si vuelven a jugar, si alguna vez tienen la oportunidad de jugar, hay un remaster de ese juego en Steam. Bájense, es muy chistoso. Pero es que mi punto es que eran... Pero era la historia, qué era lo que pasaba con Leisure Suit. Y tú cómo ayudabas a esta persona, a este depravado sexual prácticamente, que era un tío viejo asqueroso, pero bueno. Lo decimos con amor. Lo decimos con amor. Para que él consiga una cita y consiga ahogar el ganso. Como habíamos dicho en el primer episodio, ahogar el ganso. Entonces, es como tu poder de elección y de pensamiento te lleva a tener este tipo de cosas. Y a lo largo de eso se genera la historia. ¿No? Eso es lo que es interesante de Leisure Suit Larry. A lo que yo iba es que este tiempo fue muchísimo tiempo de exploración en videojuegos. Sí, ¿ya? obvio. Este tiempo fue este tiempo fue un mundo en el que los creadores de juegos hacían juegos de pistolas, juegos de peleas, juegos de esto. Habían historias, pero no eran el rol específico. Luego sale el mágico LucasArts, que yo le amo a ese tiempo. ¿Fue el primero o fue Sierra? Fue el primero. Okay. Fue el primero. Fue el primero con Maniac Mansion. Ya. No es Maniac Mansion el primero, pero hay otros que... Pero el más mainstream fue Maniac Mansion. Yo creo que le jugué alguna vez, pero no. Maniac Mansion es un juego que si ustedes tienen bájense Day of the Tentacle Remastered. Suena pervertido, pero no lo es. Después de hablar de Leisure Suit Larry, yo puedo hablar horas de Day of the Tentacle, pero... bájense ese juego y tienen acceso al Maniac Mansion original en 8 bits y pueden jugar toda la historia. Pero ese juego fue el primero que introdujo al mundo el sistema de interacción SCUMM. SCUMM. Ya. SCUMM básicamente, literalmente se llama Script Used, o sea, Script Command Used for Maniac Mansion. Ya. SCUMM. Ok. ¿Ya? Básicamente lo que te dejaba era interactuar con tu ambiente. Era push, pull, o sea, empujar, jalar, coger en el sentido de agarrar el ítem, no sexo. ¿Esto fue antes o después de Prince of Persia? Antes, esa huevada, no sabía. Se aprende algo nuevo cada día. ¿Y? Ya. Luego nacen, o sea, obviamente Sierra, que es Prince of Persia. Luego salen millones de otras compañías, pero igual con Sierra, con lo que es King's Quest y Space Quest y Quest. Pero todos estos juegos, la esencia de estos juegos, de los point and click games, es que si tú tenías una computadora Macintosh 98 como yo tenía, tú tenías acceso a todos estos juegos y eran historias súper chéveres, súper complicadas de hacer. Sí. Súper complicadas de lograr. Pero por más que tú no podías de niño, o
incluso de grande, yo lo digo porque mi tío, que en ese tiempo ha de haber tenido unos 25 ya 30 años, él no podía el juego, ¿ya? Y él no sabía cómo avanzar, y él nos decía como que pequeñas pistas para avanzar a lo que él había avanzado. Claro. Pero mi primer juego que yo tengo memoria, que yo terminé, fue Day of the Tentacle. Es la secuela de Game Mash. Ya. ¿Ya? Y todos estos juegos de point and click tuvieron su era de oro, ¿ya? Y no solo fueron los point and clicks, obviamente está todo lo relacionado con Star Wars. Sí. Pero LucasArts fue en los 90s el creador más predeterminado de mejores juegos que habían en la historia. Sí. Hasta ahora existen juegazos como Grim Fandango, que está remaster, que es un point and click. Sí. Day of the Aún no le he Tentacle. jugado y le tengo que jugar, weón. Pero sí. Day of the Tentacle es espectacular. Ya. Porque es un juego súper, súper estúpido que le disfrutas cada segundo que existe. Obviamente Secret of Monkey Island, que todo el mundo creo que ha jugado de alguna forma. Yo nunca jugué Secret, o sea, conozco, pero no. A mí no me gusta. A mí no me gusta. No me gustó, lo jugué en el remaster y no me gustó. Bueno. Pero la historia es buena. ¿Ya? Y ese es el punto. Los point and click games daban una historia de una forma en el que tú, usando el SCUM, llegabas al final de la historia y te sentías no solo como que qué buena historia o qué cague de Pero historia, realizado Claro. porque lograste terminar la puta historia. Claro, porque esto para que tengan un contexto, o sea, los point and clicks no es que simplemente vos vas y sacas las cosas, o sea, y se te va desarrollando la historia. Ajá. Eso es visual novels, que ya vamos a entrar después. Pero es más, tiene una mecánica mucho de puzzles, de rompecabezas. Sí. Que es te dan pautas sobre qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas, generalmente ítems, Sí. o algo relacionado a la historia que tú tienes que explorar. Tienes que recordar todo lo que hiciste a lo largo de tu trayecto, y ponte una cosa que tú encontraste al principio o en la primera escena del Ajá. Te tú va a no servir. tienes cómo llegar a eso, sino que te toca ir, o sea, exploras tu historia y que ni sé qué, y después tú tienes que recordar y hacer clic. Ah, cierto, esto está como que al principio. Nos toca volver todo eso, coger esa pieza de rompecabezas y se junta y consigues algo nuevo. O sea, solo para dar una referencia de lo largo que es, voy a explicar Day of the Tentacle. Day of the Tentacle es una historia en el que, como dije, continúa Manic Mansion. El punto es que hay unos tentáculos, literalmente, que fueron creados por un doctor. Sí. Y el doctor, en esta secuela, uno de los tentáculos, que es malvado, el otro es bueno, se toma un desecho tóxico que hace que le crezcan bracitos. Ya. ¿Ya? Y tiene bracitos, entonces dice voy a conquistar el mundo. ¿Ya? Y lo conquista. Ese es el punto. Ya. Y tú al inicio de ese juego juegas con un personaje, pero tienes opciones a cambiar a 3. Mientras vas liberándoles en la historia. Sí. Entonces literalmente tú puedes subirte al techo de la mansión. Ya. Cogerte la manivela para bajar que en ese tiempo no hay una bandera de Estados Unidos en ese tiempo. Pero tú te puedes coger la manivela en ese tiempo, pasarle al futuro, donde está una chica que sé que es, o sea, es plot-wise, no puedo arruinar todo el juego. Pero tú usas esa puta manivela para bajarte la bandera y cogerte. Entonces, y eso pasa full adelante del juego. Exacto. Entonces, los point and click games es tanto de que acuerdes, que haces, hasta saber qué es lo que tienes que hacer y en qué te está guiando la historia. Entonces, son formas de dar historias sin necesariamente el peso de tú leer un libro. Exacto. Y, bueno, no es un peso, pero era una facilidad de crear una historia de otra forma. O sea, es otra forma de crear el mismo arte. ¿Ya? O sea, yo como le veo, y yo siempre he visto los videojuegos de esa manera, es un libro interactivo. Yo me acuerdo que en esa época, cuando aún no tenía una computadora, había muchos de estos libros de escoge tu propia aventura. De Choose Your Own Adventure. Exacto, que a mí me encantaban. O sea, eran de esas cosas de que, yo hago tal cosa y que ni siquiera decido esto. Sí. Vaya a la página tal y encuentre tal cosa. Y en una de esas te morías.
Ajá. Porque las decisiones que tomabas estaban mal o Ajá. no era lo que... Pero aún así era súper determinista. Era súper de... Tienes que elegir tales cosas para que te salgan. Y ese es mi problema con los point and clicks. Porque el problema que yo tenía con point and clicks es que siempre me estancaba, tal y como tu tío, que tú decías. Llegaba un punto en que yo no me acordaba. Y decía, mierda, y ahora que ni sé qué, que ni sé qué. Y buscaba, y qué hago, y que ni sé qué. Y llegas a estancarte y ahí está la belleza de rejugar un juego. Exacto. De rejugar, de volver. Y eso es lo que hacías con esos juegos infinitamente. Veces. Igualmente por eso el paralelismo con estos libros. Era en la rejugabilidad que le dicen hoy en día, ¿no? Sí. Que es volver a empezar desde cero y decir, ok, yo ya elegí esto, ahora voy por esta otra opción. Voy por esta otra opción y que ni se Y eso es lo chévere. Y ves formas de interactuar. Exacto. Yo te digo, Day of the Tentacle fue el primer juego que yo terminé. De verdad, o sea, yo terminé Mario cuando era joven, con ayuda de mi hermana. Yo acabé Donkey Kong Country con mi hermana. Yo jugué millones de juegos que sí, o sea, chévere y todo, y me divertí. Pero el único que yo tengo así, qué orgullo que yo gané este juego solo, Day of the Tentacle. fue de... Porque yo avanzaba a veces más que mi hermana. Claro. Y a veces más que mi tío. Y yo gané ese juego antes que todos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va toda esta historia? Entonces, las historias de esto fueron olvidadas. ¿Ya? Hubo un resurgimiento de los FPS con Counter-Strike y con Half-Life. Sí. Que fue hermoso. Es una era espectacular. Half-Life, si no han jugado Half-Life, jueguen Half-Life. Qué bestia, qué buen juego. Y salieron... Y aún no sale el episodio 3, chucha. Y nunca va a salir. 2019. Gabe, por el amor de Dios, pero no va a salir. Maldito. Pero en fin. Pero bueno, el punto es que el mundo dejó de querer a los Half-Life. A los Half-Life. A los Half-Life. A la larga siguen siendo Half-Life. O sea, porque son los juegos que tienen historia y que te dan una conclusión a las cosas. Y que tú tienes que hacer algo al respecto para poder cerrar ese ciclo, digamos así, del juego. Está terminado, está al 100%, hiciste todo lo que podías hacer. Eso yo siento que ya no hay. Ahorita hay un resurgimiento, sí, enorme. Sí, sobre todo con los indie games y todo este tipo de cosas que han salido. Pero yo me di un poco más atrás, o sea, igual con Half-Life, y es algo que yo estaba discutiendo contigo. De esto de los JRPGs. Sí. Para los que no saben, JRPGs son RPGs, role-playing games japoneses. Ajá. ¿Por qué se los denomina eso? Porque son hechos por empresas japonesas y todo este tipo de cosas. Konami. Konami no. O sea, Konami Yakuza, pero... ¿No es Final Fantasy Konami? No. ¿Qué es Square. Square Enix, perdón. Sí. De hecho, ese es uno de los grandes. Yo soy gran fanático de Final Fantasy y de otro que es Tales, que es la serie de Tales. Tanto que yo tengo un tatuaje de Tales. Y ese es mi primer juego que yo le acabé y que me metí de todo y le completé al 100% y me cambió la vida. O sea, realmente es una de las series que más me ha llamado la atención. Y justamente por esto de las historias. Entonces, ¿por qué? Los RPGs lo que te hacen son libros, en realidad. Sí. ¿No? Son libros que tienen una historia en la que tú tienes un personaje y tienes que hacer que este personaje se desarrolle. Pero no solo a partir de niveles o a partir de conseguir nuevas armas o lo que sea, sino de cómo se desarrolla esta novela a la larga. Eso se vuelve solo el factor externo. Es el factor externo. Adicional que es chévere. Exacto. Es más de... O sea, por eso... Y mucha gente critica. Y yo creo que cuando la primera vez que jugué un RPG como niño, no tenía la paciencia. Porque es algo que requiere tiempo, es algo que requiere que tú te acuerdes las cosas y subir de nivel para poder avanzar a la historia, ¿no? Entonces, creo que el primero que jugué en serio de los RPGs fue Final Fantasy. Creo que fue Yo jugué el 8. El 8.
Sí, creo que fue el El que 8. no es el 7, el que no parece Popeye, No, el 8, sí, exactamente. el que es medio más digitalmente más bonito. Exacto, y ese, por ejemplo, en sistema de batalla y de juego es sumamente complicado. Sí. O sea, no es tan complicado como los más nuevos. Es complicado para niños. Es complicado para niños, o sea, te toca pensar. Y entonces, cuando yo era niño, realmente no tenía la paciencia para eso. Y dejé y no le acabé el juego. Yo tenía uno pirata. Exacto, todos teníamos piratas. Pero se me dañó, se me dañó el disco. Y no pude continuar. En Ecuador, para tener juegos tenías que tener piratas, porque no hay de otra. O sea, esa es la verdad. Sale demasiado caro. Si es que escuchas de otro país. Lo siento, pero. Y perdónennos, pero no nos metan presos, ya fue muchos años atrás. Pero no, mentira, antes de eso. Yo creo que el primer juego que realmente me encantaba jugar era Mega Man. Y no es RPG. No es RPG, es un platformer que si alguna vez les interesa ver por qué Mega Man X es de los mejores juegos jamás hechos, véanse el análisis hecho por Igor Raptor, es una cosa espectacular. Pero atrás de eso, la historia que tiene todo lo que es Mega Man es una cosa realmente fantástica. Y el hecho de que lo hayan podido replicar a lo largo de tantos juegos. Yo creo que hay X9 o alguna mierda así. Sí, millones. O sea, tienen una fórmula y todo ese tipo de cosas, pero del 1 al 8, que son los básicos, era la misma historia de siempre, no cambiaba nada. Ya en el X se vuelve, o sea, cambiaron para una cosa más madura, más de o sea, esto es lo que pasa, esto es lo que está sucediendo en este mundo y tú estás luchando por esto. Y es cagado, y completar ese juego es una cosa impresionante, es increíble. Igual y volviendo a esto yo sé que estoy yendo por allá y por acá, Star Fox también. Sí. Es uno de los primeros juegos que le jugué con replayability al 100%. ¿Por qué? Porque tú puedes, cuando eres el básico, lo que te daba lo revolucionario de ese juego fue que a partir de cómo tú jugabas, te mandaban por distintos niveles. Sí. Entonces, tú siendo el noob, digamos así, el primero que jugabas, te mandaba por el sector fácil. Sí. Y lo interesante es que llegabas al final de esa historia y peleabas con Andros, que es el jefe final, el que le mató a tu papá y que ni sé qué. Spoilers, pero ya tiene tantos años ya realmente. 25 años, señores. 25 años. Por ahí, verás. No 25, pero... No. Unos 15 o 20, X. Qué hijo de puta. Y a lo que ganabas de ese juego, tú le matabas al jefe y salía toda la escena con todos los que sobrevivían y toda esa cosa. Pero lo interesante es que al final tú tenías toda la escena de los créditos y al final de todo tenías una risa maléfica del man que le acabas de matar. Y era como que, qué chuchas. Y ahí te sale el mapa y te sale tu score y te salen los puntajes que tuviste. Y viste que la ruta que tú trajiste era un azulito. Un azulito bonito, un verde de aquí por acá, un amarillo. X. Pero llegabas a la parte izquierda del planeta final. Y entonces te quedabas con la pica. Dije, puta madre, ¿y ahora qué pastos volvías a tal cosa? Dices, okay, ¿qué tengo que hacer? Y te descubrías que si te ibas por el lado izquierdo o por el lado derecho o alguna cosa así, matabas a otro jefe. Y ese jefe te llevaba a otro planeta. Y ahí tenías una cosa completamente nueva. Y de eso tenías que, seguir batallando encontrando nuevas cosas. Pero era no tanto por el vos querer mejorarte como jugador, pero al mismo tiempo te daba la frustración de que puta, algo no hice bien porque te mandaba al mismo planeta que tú conseguías con el fácil. Exacto. Entonces volvías al esto. Y lo interesante de esto es porque tú decías, esta no es la historia verdadera. Esto no es el fin. O sea, esto no tiene ningún sentido. Y al final, cuando en verdad consigues todas las cosas complicadas, te enfrentas al jefe de verdad, a la persona en sí, al Andros de verdad, y le matas al cerebro y todo ese tipo de cosas, y te sale tu papá. Y es una cosa loquísima. Y al final de eso, tú sientes, como tú dices, que tenías con este juego, el de los tentáculos. Day of the Tentacle. Que no es hentai. Con respeto. Que no es hentai. Tenías un sentido de accomplishment. De ahora sí le acabé en verdad al juego. Exacto. O sea, es una cosa loquísima. Los creadores, los principales cabezas de LucasArts son David Grossman, son Tim Schafer
Tim Schafer es un capo, ¿no? Y todas estas personas que fueron parte de LucasArts hoy día nos trajeron juegos así. Sí. O sea, juegos que cambiaron mucho el paradigma de lo que estábamos viviendo. Porque vivimos un tiempo de videojuegos, acuérdate. O sea, vivimos un tiempo de videojuegos en el que EA era dominante en todo temas de deportes. Sigue siendo. Y sigue siendo. Juegos como Counter-Strike y réplicas de eso una y otra vez. Sí. Y luego y hubo un tiempo en el periodo de los videojuegos en el que perdieron su esencia. O sea, Yo no diría, porque ponte... perdieron la esencia de historia. Yo creo que perdieron la fama. Porque si te pones También. a analizar, más bien, y por eso yo regreso mucho a esto de los JRPGs, ellos nunca perdieron la esencia de las historias. Si te Exacto. pones a ver Zelda, Pero Legend of Zelda... eso es Japón y eso es Nintendo. Nintendo es espectacular para hacer juegos. Sí, pero en eso, hablando por es Capcom, Capcom, sí. con Yakuza, bro. No dijiste que era Konami. Es Konami. Bueno, una de las dos. Bueno, una de las dos. X. Yakuza. Yakuza, por ejemplo, tiene una historia súper buena. Vos que ahorita estás jugando Yakuza 0, que es nuevo. O sea, es nuevo. Pero la historia Jueguen, central por Dios. es loquísima. Pueden tener una gallina de manager. De manager. Es una gallina. Es espectacular ese juego. Pero a lo que voy es que es cómo balanceas la historia con jugabilidad Exacto. y de una Pero manera que eso- se vuelve enganchador. Eso era muy común de juegos como Square Enix, de Konami, de Capcom. Claro. Ya, esos juegos. Devil May Cry, weón. Sí. Devil May Cry es una cosa loca, weón. Es Exacto. hermosísimo. Pero ¿quiénes? ¡Cagado! ¿Quiénes? ¡Qué puta! ¿Quiénes nos dominaron los videojuegos por mucho tiempo? Fueron juegos inservibles como FIFA. Ya, a mí me encanta FIFA, a mí me encanta FIFA. Sí, no, a mí ya no tanto, pero a ya mí, no juego. no, a mí me sigue encantando FIFA. Me sigue encantando FIFA. Pero el punto es que yo incluso en FIFA, con un amigo el que jugaba, El Carlos. hay que censurar eso. Ya, bueno. El Carlos. El Tantos Carlos. Va a sonar ti, ti, ti. Pero El italiano. el italiano. Pero con él siempre jugaba como que juguemos con el equipo chiquito. Ajá. Empecemos una historia de manager con un equipo Y chiquito hagamos de vamos crecer creciendo. y ganemos Entonces ponte, y bla, yo me bla, hice bla, bla. hincha de full equipos así. Me hice full hincha del el Borussia Dortmund. Sí. Antes de que el Borussia Dortmund llegue a las finales, porque nos salió de repente como que pasábamos de un equipo como X. huevadas de la tercera división de España Sí. y llegábamos a eso. Claro. Y era como que Pero buenas. es que es la cosa, ahí la historia la creas tú. Exacto. Entonces, o sea, hay dos partes. Tú haces tu historia, tú haces tu interpretación o te dan haciendo la historia. Claro. Entonces, verás, para mí el resurgimiento de los juegos indie se debe a Steam. Claro. Mucha gente dice que es la globalización y la importancia ahora del Patreon y todo. Y sí es verdad, de alguna forma. Pero ¿quién vende es Steam? ¿Ya? Y Steam es una máquina para crear, para dar apertura a los indies. ¿Ya? Sí, en la época sí, y hoy en día también, sí. O sea, es la primera que dio apertura para Exacto. nuevas ideas y nuevas cosas que salgan. Hoy en día es una saturación de cosas malas, Malas. pero están ahí. Sí, exacto. Pero la cosa es que, a ver, desde los 90 hasta este punto, ¿ya? Los JRPGs dominaron. Final Fantasy se hizo una bomba. Final Fantasy hasta ahora se ha hecho una bomba. Pero hoy en día ya no tanto, verás. O sea, igual lo compraron millones de personas, así que seguía siendo una bomba. Por Sí. más que mucha gente no diga como que me gusta el 13. O sea, ¿me entiendes? O sea, Sí, el 3 es una friega. pero hubo un tiempo en el cual no había esta esencia, no había la esencia de los videojuegos de los 90. O sea, no digo que los juegos perdieron su esencia y estén desapareciendo. No, o sea, más bien todo lo contrario. Exacto, o sea, es como Sí. que este punto de la vida nuestra, en el 2019,
gracias a que ahora tenemos mucha más forma de aportar a estos juegos que nos dan buenas historias, salieron juegos como Broken Age, juegos como Red Strings Club, que si no han jugado es un juego espectacular. Red Strings Club. No, nos dieron juegos como Thimbleweed Park. Thimbleweed Park es hecho por David Grossman, que es mi creador favorito de juegos, porque ese tipo estuvo atrás de Day of the Tentacle. Sí, pero al mismo tiempo también salieron juegos como... Y había millones de juegos. ¿Cómo se llama este? Blood Rain. No es Blood Rain. ¿Cómo se llama? Algo Rain. Que vos eliges. Cathy Rain. No es Cathy Rain. No. Es Blood Rain, creo. Que es literal. Vos es un choose your own adventure, digamos así. Pero es full dramático. Y tienes un montón de como Dreamfall. Algo así. Como Dreamfall. Pero es que en el tiempo en el cual se creó Dreamfall, o sea, yo sé, estoy seguro que nadie sabía de Dreamfall hasta que entró a Steam. No, hay tantos juegos que nadie sabe. Oye, hasta hoy en día se encuentran juegos. Pero sí, o sea, es que la primera vez en los que se hicieron mainstream, o sea, la primera vez en la que llegó a tener la altura de estos juegos fue ahora. Porque pasaron de un momento en el que todo el mundo conocía de LucasArts, murió LucasArts. Sí. Tuvimos un tiempo de transición de millones de experimentos que fueron buenos y malos. Y luego volvieron a hacer estos juegos que crearon esta gente. Claro, pero yo creo que eso tiene que ver justamente por el meollo de este asunto, de la importancia que tiene la historia. Ajá, exacto. Porque, o sea, mucha gente, y eso a mí me estresa un montón, sobre todo con estos nuevos pensamientos. Y eso tiene mucho que ver con la monetización que vos puedes tener a partir de los juegos, ¿no? Entonces, juegos como Battlefield, juegos como Counter-Strike, juegos como ese tipo de cosas no tienen nada de historia. Ajá. Pero es porque no necesitan, porque es para jugar con muchas gentes, por ejemplo. FIFA. Su intención no es darte una buena historia, su intención es adiccionar. Exacto. O sea, no quiero decir adicción. No, pero es manteniéndote jugando a pesar de que el juego sea el mismo. Exacto. Por ejemplo, ese es algo que a mí me frustró mucho de Assassin's Creed, ¿no? Por ejemplo, el primer Assassin's Creed fue una cosa revolucionaria, fue una cosa espectacular. Ajá. Que me pareció súper interesante. A mí me encantó creo que hasta el 2 era bueno, hasta esperar por el 3 creo que fue. Sí, 2, la maldición 3, del 3. Exacto. De ahí Te estoy viendo, Gabe Newell. Maldito seas. Porque lo que pasaba era que te traían una historia predeterminada, ¿no? Exacto. Pero basada en hechos reales. Entonces, al mismo tiempo, era de una u otra manera educativo, digamos así, ¿no? Queriendo, no, teniendo sus pormenores, tal cosa, pero cuando vos ibas a descubrir sobre el Imperio X, ponle cualquiera de Assassin's Creed X, no me acuerdo. Sí. Y todo ese tipo de cosas. Pero de ahí se vuelve una cosa repetitiva en términos de jugabilidad. Entonces, tú puedes tener una historia muy, muy buena, pero en términos de jugabilidad, si sigue siendo igual, que es prácticamente Assassin's Creed no ha cambiado en términos de jugabilidad desde el primero hasta el último, hasta ahora no ha cambiado en nada. FIFA igual. O sea, bueno, pero porque está basado en un deporte. Claro, ahí tiene sentido, o sea, y ahí es más por el quiero gráficos. Sí. Ese tipo de cosas. Y que mejoraron un poco la jugabilidad en el sentido de que ahora puedes hacer ves a Ronaldinho sonreír. No. Puedes hacer trucos, puedes hacer hueva. O sea, es como destruirle a tu oponente, digamos. Sí. Como que fuera una cosa de verdad. Pero al mismo tiempo, sí, el resurgimiento, yo creo que la historia al mismo tiempo nunca se fue, sino que ahora tienen que ver de qué manera pueden enganchar a las personas. Sí. De una manera un poco, podría ser incluso más madura o más pensada. Exacto. Claro ejemplo, BioShock, por ejemplo. Y es algo que a mí me encanta. Mass Effect, por ejemplo. Mass Effect es una... Y por eso me gustan los de BioWare. Porque son igual volviendo al replayability value. O sea, la manera que puedes volver a jugar. Generalmente en los de BioWare vos tienes las elecciones. Y eso te da un sentimiento de eres bueno o eres malo, entre comillas, ¿no? Y tienes distintas rutas y supuestamente al final del juego tú tienes distintos finales. Entonces otra vez esto de quiero explorar, quiero ver qué diferentes maneras yo puedo desarrollar esta historia de una manera más interesante. Sí, no es solo es sexo, Mass Effect. Es chévere la historia. Sexo solo desde el 2. La primera. Es un besito X ya.
No, ¿cómo se llama? La azul. La azul. Bueno, la azul. La azul. Tienes una sexa. ¿Me tiras al azul? Sí. Ah, no me acuerdo. Tanto como mujer como hombre. A ver, no Sí. me acuerdo. Tendría que volver a jugar. Sí, pero no sí. creo que lo haga, pero bueno. Pero, y dentro de eso también es. Por eso, y volviendo a lo que es Bioshock. Ajá. Bioshock para mí es uno de esos juegos. O sea, volviendo primero, o sea, un poco retrocediendo. ¿Por qué yo juego juegos con historia? Ajá. O sea, es lo que más me interesa y lo que más me gusta. Yo creo que ese es el punto de esto. Sí, es porque, o sea, no es tanto. O sea, el RPG en realidad, en todos los juegos, es voz inmersión. Sí. No es tanto escapar de realidad. Para muchas personas puede ser escapar de la realidad. Sí. Pero para mí es, yo estoy leyendo esta historia, estoy viviendo esta historia. Ajá. ¿No? Estoy Exacto. viviendo cómo este personaje está creciendo, este Exacto. personaje interactúa con las otras personas como que fuera yo el que está actuando. Donde es ponte The Witcher, ¿no? Sí. Yo, cuando salió The Witcher, nadie le daba un centavo a ese juego. Skyrim. Skyrim nadie le dio un juego. No, pero eso no, porque Skyrim sí tiene todas las historias de Morrowind Pero, desde pero hace es antes, que ¿no? Skyrim nació fuerte cuando se salió en el Play 3 y fue como que un juego enorme. Hasta ahora le siguen Y ahora, remasterizando. pero ¿no? obviamente antes tenía su séquita, obviamente antes tenía Claro, era algo mucho más niche, digamos Sí. así. Y ahora más bien era explotó. un nicho chiquito, Claro. pero explotó. Pero es que es lo mismo con ¿qué dijiste? The Witcher. The Witcher. The Witcher 1 dicen que es espectacular. Pero no había el nivel porque de gente interesada, Sí. porque no salió en una consola que era tan mierdamente vendida como el Play 3 o el Play 2. No, pues solo salió en Steam. Exactamente. O en Entonces, Xbox. Xbox. En Xbox. Bueno. Que nadie jugaba a Xbox, pero bueno. Yo Nadie tenía un jugó. En Ecuador, Xbox. Xbox. Yo tenía un Xbox. Respeta. Ahí jugué Tales of Legendia, weón. Y solo salió Tales of Legendia para el... No, mentira, después le hicieron el remaster para el PS4. No, PS3. Pero igual Tales of the Abyss. Pero nadie jugó un Xbox aquí en Ecuador antes del 360. No. Eh, Es que mira el 360. capaz. 360. Capaz. Pero bueno, volviendo a lo que... ¿qué es el futuro de esto? ¿No? O sea, ¿qué es el punto de todo esto? Sí. ¿Ya? ¿Es importante la historia? Sí. Yo digo sí. Yo también. A mí me encantan los... Pero creo que eso es muy subjetivo hacia cómo ves que es el gaming. Exacto. O sea, yo creo que depende para qué juegas. O sea, Exacto. ¿cuál es tu motivo Y sobre por todo, jugar? creo que tiene mucho que ver en cómo tú creciste y cómo lo relacionaste a los juegos. Ya, porque, por ejemplo, mi primo era súper adicto al fútbol. Ya. Súper adicto al fútbol. Y él, alguna vez le hice jugar algún juego en mi compu y él no le gustó. Es más, le hice jugar a StarCraft. Ya. ¿Ya? Le hice Que la jugar... historia de StarCraft, por si acaso, es muy buena. Es muy buena la historia, a mí me encantaba desde niño. World of Warcraft, igual, Sí. loco. Qué buena historia. Warcraft Qué en buen general. juego, qué buen juego. Pero el punto es que a él no le interesó. Pero también teníamos el FIFA World Cup del 2002, Ya. en el que salía... A mí me encantaban los dos. Sí. ¿Ya? Pero yo me hacía historias, él jugaba por fútbol. Claro. ¿Ya? Entonces es como tú lo ves al gaming. ¿Para ¿ya? qué juegas? Ahora él tiene un PlayStation 4. ¿Ya? Y yo le he visto a él jugando FIFA y juega súper bien. ¿Ya? Yo no juego bien FIFA. A mí me encanta hacer historia en el FIFA. No tengo idea de cómo jugar bien. Sí. Pero es como lo vas viendo. O sea, por ejemplo, lo que te estaba contando. Yo empecé a jugar Chrono Trigger ahorita. Ahorita, recién Chrono Trigger. Sí. ¿Ya? Y todo fue por un Let's Player que es Chubby Conroy. Para los que no han seguido, el mejor Let's Player de YouTube. Más que Game Grumps. Mejor que Game Grumps. Porque no, o sea, Game Grumps es chévere, es chistoso. Sí. Pero Chubby Conroy es perfecto. O sea, te da un Let's Play perfecto, como deben ser los Let's Play. El man coge un juego, el man ya sabe todo, entonces te va enseñando todo lo del juego. Tanto backstory, o sea, toda la historia detrás, toda la historia de cómo hicieron los creadores. O sea, el man te va enseñando todo. Entonces es espectacular el tipo, Chubby Conroy. Y él empezó a jugar con Chrono Trigger hace unos meses. Entonces dije, hay una versión para el DS que Sí. tengo hackeada en el celular. Perdón, es de Ecuador. Pero
yo empecé a jugar ahí Chrono Trigger. Y Chrono Trigger es un juego espectacular, pero es largo. Es largo. Que yo si hubiera jugado de niño... No tendrías la paciencia para no, no la paciencia, no tenía el intelecto para poder pasar esas huevas. ¿Por qué no necesitas tanto intelecto? Hay cosas que tienes que recordar. Es como el point and click. En el sentido de que vamos. te toca... Ok, porque en Chrono Trigger lo que es interesante, y por eso fue revolucionario, aparte de que Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball Z, si no saben, es el que diseña Dragon Ball en teoría. Dragon Ball en teoría para todo, y también de Dragon Quest. Sí. Es el que hace los dibujos y los personajes y todo eso. Pero lo interesante de Chrono Trigger es que se en sí misma en su propia historia, porque la historia es que una cosa, o sea, para serle básico, ustedes tienen un Lavos que se llama, viene a destruir el mundo. Y tú como tu personaje terminas yendo a o sea, viajando por el tiempo y te encuentras con un montón de personajes alrededor del tiempo, digamos así. Cada uno con una interacción diferente con Lavos. Entonces, por ejemplo, viajan al pasado y es cuando Lavos, que es un ser extraterrestre, cae en un meteorito a la Tierra. Entonces ahí encuentran a alguien. Después viajan a otra época y están en una época en la que los magos están tratando de, o sea, descubren a Lavos y todo este tipo de cosas y están tratando de sacar poder de él. Y llegan a otra y están en el futuro cuando Lavos ya explotó y todo este tipo de cosas y el mundo es una mierda. Entonces ustedes, o sea, tienen que, como personaje, viajar en diferentes épocas resolviendo los problemas que tienen en cada una de estas cosas para llegar a un final, al final verdadero, ¿no? Y el problema que se tiene con eso es que hay muchas cosas que son súper minúsculas. Y lo interesante de esto es algo que vos me estabas contando el otro día, que tú desde un principio puedes ir y pelear contra Lavos, te puedes sacar la remadre y se acaba el juego y perder. Porque no vas a ganar al inicio. Es imposible. Pero hay otras maneras en que ya con el nivel suficiente igual puedes pelear, pero si te hizo falta algo, si te faltó algo en alguna de las épocas o algo no hiciste, igual terminas con otro final que no es el verdadero. Exacto. Entonces tienes que explorar al 100% cada una de las épocas, cada una de las cosas para conseguir y pelear con el Lavos de verdad. Y eso es lo importante. Also Magos es the best. Sí, pero aún no llego. ¿No tienes Magos aún? No. Te va a encantar, weón. Pero el punto al que voy es que Chrono Trigger es el juego que es porque tú te inmersas en la historia. El final original es completando todo lo que tienes en la historia, siguiendo la historia como es y terminando, y ese es el final original. Obviamente te presentan diferentes finales porque pues tienes este potencial rejugabilidad, de viajar en el tiempo. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo que la historia es importante? Sobre todo para mí. Es porque yo no seguiría jugando Chrono Trigger. Porque el juego en sí es o sea, bueno, la forma de cómo es. Chéverazo, las peleas son chéveres. Hacer los combos con los es chévere. Es buenísimo. Pero es que ese juego es otra cosa. O sea, Chrono Trigger es la definición de cómo debería ser un RPG. Sí. Es más, sentó la base para muchos RPGs futuros. Sí, y no sé si es que debería ser el mejor RPG de la historia. Es uno de los. Pero no me refiero a que es uno de los, sino que es si es que viene una raza extraterrestre a este mundo y me dicen, denme su mejor juego de RPG, yo le doy Chrono Trigger porque es la mejor forma de explicar totalmente todas las mejores cosas de un RPG. Sí, ¿ya? no, totalmente de acuerdo. Y eso viene también porque tiene una historia muy, muy profunda. Sí. Cosa que y complicada. Y complicada. Sí. Y no es tan solo tan simple como se va a acabar el mundo, tienes que ser tan fuerte, sino que hay millones de cosas que se van intersacando. Claro, por ejemplo, hay una parte en la que tú tienes que ver, y es una cosa de las cosas más importantes, o sea, no importantes, pero más interesantes, o sea, te voy a spoilear un poco, pero por ejemplo... No me spoile. O sea, no es spoilear, pero son cosas que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes, el papá está muerto. Entonces... ¿Cuál se murió? No, el papá de la Luna, creo que es. La de los lentes.
Se muere el papá. No, está muerto. No está muerto en el mundo en el que yo vi. Ah, verga. Bueno, en todo caso. No, mentiras, la mamá está muerta, la mamá está muerta. Y eso fue por un accidente que pasó en una época con una de las máquinas del papá. Ya. Entonces, una de las sub-stories, digamos así, una de las historias mínimas que tú tienes que hacer, en una de las partes en la que ella se despierta de noche y dice, chutas, puedo viajar en el tiempo. Entonces, yo me acuerdo en la época porque yo jugué este juego cuando estaba en el NES y era súper complicado. Sí. Entonces, ella viajaba en el tiempo y vos le controlabas. Era la primera vez que le controlabas solo a ella. Y tenías... Y vos viajabas al momento justo en el que se estaba muriendo la mamá. Y obviamente los botones en esa época tienen letras, ¿no? Googleenlo. Entonces la mamá se llama Sarah. Ya. Pero eso no lo sabes si no lo descubres leyendo uno de los journals que están en la casa. Bueno, ya voy a saber. Entonces, en ese momento es una cosa súper crucial porque pueden pasar dos cosas. Uno, o no sabes lo que pasa, o sea, no sabes el nombre y no sabes cuál es la clave de la... Porque vos le ves literal a la mamá avanzando hacia su muerte. Ay, Dios. Y vos... Si no sabes lo que tienes que poner, es ver todo ese tipo y ver, o sea, sentir cómo se te está muriendo esta persona, literal en tus ojos. Entonces, o la salvas o no la salvas. Y eso no es algo muy grande, digamos así, no es que repercute al final de la historia. No. Pero sí le afecta personalmente a ella como personaje. De la misma manera, después tú tienes en el futuro el robo. Ese sí he visto, el robo que tiene que cultivar las cosas. Exacto, tú tienes que ir al pasado y tienes que dejarle al robot ahí cultivando, o sea, literal plantando árboles y todo ese tipo de cosas para que en el futuro, cuando tú regresas, tienes un árbol, un bosque frondoso y para que se salve el mundo de otra manera. Que son cosas mínimas, son cosas súper chiquitas, pero que a vos como jugador te meten mucho al juego y te hacen decir, hijo de madre, o sea, yo tengo poder sobre esto y puedo hacer lo mejor de las cosas. Por eso digo que es tan importante la historia. Sí. O sea, Mass Effect, por ejemplo, yendo a juegos que ya son hiper conocidos, súper berreados, toda la cosa. Mass Effect, el tema es que tú te tienes que meter más a la historia, más hacia toda la jugabilidad, más hacia todo lo que pasa alrededor, que solamente el disparar y el tratar de matarles a todos los manes. O sea, la historia es muchísimo más pesada y mucho más interesante cuando la examinas más. Y por eso es la importancia de la historia en los videojuegos. O sea, puedes tener videojuegos en los cuales tú te diviertas horas jugando, o sea, FIFA, los de NBA, o sea, todos los juegos de Battlefield, Fortnite, aunque Fortnite tiene medio una historia. Pero la importancia es que tú te inmerses y tú te comprometes al juego por lo que te ponen al frente. Entonces tú te pones al frente de una historia. Entonces lo primero que te hacen es introducirte una buena historia, como Chrono Trigger, como los juegos de point and click, todos estos juegos, y tú avanzas en eso porque tienes la curiosidad, te pica el bichito. Sí. De la curiosidad para poder avanzar. O sea, ponte, por eso a mí me fascina, y me fascina hasta ahora, BioShock. En ese juego no tienes opción, pero ellos saben que tú no tienes opción. Ajá. Y, o sea, no les voy a contar el plot twist, pero es una cosa que si juegan ese juego, jueguenlo pensando. O sea, literal, solo vayan avanzando. No maten a las guaguas. Sí. No maten a las guaguas. O mátenlas si quieren ser unos hijos de puta, pero bueno. Maten a las guaguas. No. Pero, o sea, lo que es interesante es que lo de las guaguas es un plus. Sí, pero porque eso es pesado y eso no te das cuenta. Es pesado hasta que lo haces y hasta que ves al final, y por eso tienes también otro replayability. Pero lo que es interesante es cómo ellos se basan en el que tú estás en un juego que es lineal, queriendo o no, ¿no? Y te van diciendo como que no, tú crees que eres un héroe y todo ese tipo de cosas. Y solo acuérdense de Would You Kindly, o sea, es de las cosas más... Hable en español. Would You Kindly es, por favor, si podrías, o sea, prácticamente. Would You Kindly. Would You Kindly. ¿Vos no has jugado? BioShock. No. ¡Oh, loco! Tienes que jugar. Yo sé mucho de BioShock. Ya. BioShock. BioShock. Yo sé mucho de BioShock.
porque me he interesado por comprar, Ya. pero no me he comprado porque al final no es un juego que me gustaría. ¿Por qué? O sea, ya me spoileé la historia. Entonces ya es otra Ya me historia. vi toda la historia. Y eso, otra vez, ahí está el peso de la historia. Si es que yo no sabía la historia, capaz me daba interés jugar Bioshock. Pero me... Juega Bioshock Infinite. No, esa es otra verga. Es el mismo. Sí, me da verga. Tampoco quieres jugar, pero ya te sabes la historia. Sí. Puta madre. No se spoileen, por el amor de Dios, disfruten los juegos, no se spoileen. A menos que sepan en verdad que no van a jugar nunca ese juego. A ver, pero es que No se spoileen. cuando tú tienes una billetera limitada, cuando eres pobre estudiante Steam sales, Sí, bro. pero no tenía ni $5 ni tarjeta de crédito. Yo me compré los 3 por creo que $10, bro. Sí, yo sé. Pero yo no tenía tarjeta de crédito. Y así te gastas en los putos skins de LOL, bro. Yo no tengo skins de LOL. Pues. O sea, tengo una que me compré. Solo me compré de Echo. No me he comprado de nada. Bueno, pero el punto es que la historia de Bioshock en verdad es súper interesante y me gusta cómo le transformaron y le pasaron a lo largo de los 3 juegos. Justamente porque se vuelve una cosa bien filosófica. Sí. Y se vuelve una cosa muy A mí me interesante. encanta el hecho de que ahí cuestionan la deidad. Claro. Me encanta el hecho de la deidad en Bioshock. Sí. Eso es una de las razones del por qué me spoileé. Porque me interesó leer qué es lo que pasaba alrededor de esto, del cuestionamiento de la deidad. Desafortunadamente, me spoilearon todo. Te Y spoileaste me el leí juego. todo y fue bueno, me voy a leer todo. Pendejo. Más- Más allá de eso, también la jugabilidad es muy buena. O sea, el juego es muy bueno. Especialmente Infinite es muy fluido. Es muy chévere. Infinite es el que juegas con el Big Daddy. No, ese es el 2. Ese es el 2. Ese es el 2. Ese también es buenazo. Porque imagínate vos, estás en el primero. O sea, el primero es te juro, el mayor terror de mi vida, weón. Yo me acuerdo porque yo jugaba Bioshock. A las 10 de la noche con las luces Apagadas, literal era eso. Típico. Weón. Era literal eso. Y encima jugaba con audífonos. Hijo. Entonces vos ibas avanzando y era un silencio total. Y de la nada solo oías el sonido del motor de un Big Daddy. Y era como que, hijo del mal, weón. ¿Y ahora qué carajos voy a hacer? ¿Dónde puedo esconderme? ¿Dónde puedo ir? Y todo ese tipo de cosas. Y en el segundo, tú eres un puto Big Daddy, weón. Entonces Ajá. vos te sientes poderoso, vos te sientes bien y dices, yo soy lo máximo, weón. Ya en el tercero es otra historia. Y por eso, por ejemplo, igual en Metroid Fusion, weón. Ah, Por Metroid. ejemplo, Metroid, la historia de Metroid también en Fusion fue uno de los pocos juegos que yo jugué en el Game Boy que yo me asustaba, igual jugaba de noche y cuando me llegaba el puto Samus, la copia del Samus con todos los poderes que yo no tenía, yo decía, hijo del mal, y yo lloraba, pero lloraba. Era excelente, o sea, Pero a mí me pasó eso en Ravenholm, en Half-Life. sí, también. Half-Life 2, Ravenholm. También. Pónganse audífonos, Che. jueguen en la noche y tengan miedo. Loco, Fear, bro. Vos nunca jugaste No, Fear, no. Loco, Ah. hasta ahora yo tengo Fear 3. No, Dead Space quiero jugar. Ese tenemos que jugar. Dead Space, verás, yo he visto... Dead Space es Yo he visto, y la historia yo he también visto, es video, pepa. yo he visto videos de Dead Space y los tengo en mis rincones recónditos de mi mente, en esas pesadillas en las que solo aparece algo y hijo de puta. No, sí, Pero ya, o sea, el punto de todo esto, sigo diciendo el punto. El pero- punto, ya cuántos el punto puntos de vamos. todo esto es que ¿Cuántos listo. puntos vamos, ve? Pero no, o sea, las historias son fundamentales. Ahora, pero al mismo tiempo, y con eso quiero pasar al siguiente tema que dije que íbamos a hablar, que son las visual novels. Ah, que ya sí, dijimos es que verdad. las historias son importantes. Sí, o sea, ya dimos una hora de... No sé cuánto. No sé cuánto tiempo, pero bueno. Pero ya hablamos mucho de las historias. Y sí, concluimos que son importantes dependiendo de lo que nos gusta o lo que de la manera en que nosotros jugamos. Si nos entendieron está bien, si no, Ya nada. jueguen. O sea, todos los juegos que decimos referencia ahorita son muy buenos. Son muy berriados y muy baratos. Sí, pero sí, porque ya son antiguos incluso algunos. Chrono Trigger cuesta $15 en el Steam y estuvo a $5 en el último sale. Sí. Esperen a Navidad, se compran a $2. Bioshock, como yo digo, el bundle creo que está en 10, 15 dólares, sale Sí. $5 por juego. Pero Sí. bueno, pero, o sea, entonces hablamos de la importancia de la historia.
pero ¿qué hay de la jugabilidad? Ajá. Porque, como dijimos antes, íbamos a hablar de los visual novels. Entonces, Sí. los visual novels, para los que no saben, para los ignorantes, son Esa gente común. esa gente común. Hay una gran fanaticada, digamos así, sobre todo en Japón, que son los que más desarrollan este tipo de juegos. Más que nada para Windows, si tienen Macintosh, lo siento, no hay muchos. Pero son literalmente historias. Ajá. O sea, son historias que te van contando, hay relatos. Para mí los visual novels es... Full diálogo. Tú aplastas A. Ajá. Ese es el juego. Tú aplastas un botón y continúas y decides tu historia. Exacto. No tiene ningún factor de dificultad o sea, puede haber dificultad en qué rumbo quieres tomar, Eso sí. pero no tiene factor de jugabilidad, o sea, No. de tú sacarte la madre los pulgares a poder pasar ese nivel. Ya, No, o sea, no hay nada. las visual novels es X, A, como quieran llamarlo, es Es barra espaciadora. lo que ustedes barra espaciadora. Estoy súper española. Spacebar. Ahí Pero, estás full gringo. pero el punto es que las visual novels Como le dices, son novelas visuales. y son historias. Y son historias. Y son videojuegos. Entonces, a lo que creo que vas es que justamente hay una complejidad extraña que no logro percibir totalmente entre la interacción entre jugabilidad y historia. Porque pueden haber juegos muy sencillos Sí. como point and click games, Sí. que tú literalmente solo tienes que explorar, aplastar el click, o sea, literalmente su nombre dice, o sea, point and click, Sí. y pasas en la historia. Sin embargo, es muy diferente a una historia, a una visual novel. Sí. Porque en la visual novel, pero ahí depende, porque ahí es lo que es interesante en las visual novels. Y muchas visual novels, por la historia, son transformadas en animes. Exacto. Muchos en hentais, pero esa es otra historia. Porque generalmente las visual novels tienen un componente romántico, pero bueno. Creo que Amagami es uno de los más Amagami es uno, sí. Es más exitoso. Pero al mismo tiempo, yo creo que en esos juegos, como son más escondidos y recónditos, digamos así, que no son tan Pues es que- divulgados, te da la oportunidad de explorar cosas mucho más profundas. ¿No? Sí. Por ejemplo, Fate Slash Zero, creo que se llama, Fate Exilia. de donde o no nace sé. Fate Stay Night. Exacto. Fate Stay Night. Eso nació de un visual novel, por ejemplo. Empezó como visual novel. Y explora un montón de cosas que obviamente se pueden explorar en un anime, en una serie animada, pero es como leerte un libro. Yo hace unos años, me metí a una página que era de visual novel, que se llamaba Katawa Shoujo. Que si les interesa es muy interesante porque tú entras en una escuela de personas con diferentes tipos de disabilities, o sea, de problemas De discapacidad. de discapacidades, exacto. Entonces tienes una chica que no tiene piernas, tienes una chica que le quemaron o fue quemada en un incendio, tienes una chica que es ciega y todo ese tipo de cosas. Entonces allí el appeal que se tiene es en específico de la historia. O sea, la historia tiene que ser sumamente buena. Pero en términos de jugabilidad no hay nada. Exacto. No hay absolutamente nada. Entonces ahí llegamos al punto de... ¿Es un videojuego o no es un videojuego? Exacto. Y es fundamental la historia o no. Ahí está la cosa. Entonces, y eso regresa a un punto que di antes, es... o sea, tú creas tu historia, sea cual sea. ¿ya? Claro. Entonces en Half-Life, o sea, ponte, yo Half-Life, la primera vez que jugué Half-Life 1, yo no cachaba que era un PhD. Yo leyendo toda esa huevada, yo solo sabía que era como... ¿Cómo se demora esta loading screen como la verga? Eso es lo que pensé la primera vez que jugué Half-Life. Sí. Y empecé a jugar y dije, chévere, fue un buen FPS. Pero no cachaste la historia. No caché la historia. Ajá. Y lo disfruté mucho. Y hasta ahora lo disfruto mucho. Sí, sí. Y Half-Life 2 lo jugué ya grande. Exacto. Lo jugué ya... bueno, digo grande, pero tenía como 14 años. Una de las cosas que más importa es cómo tú crees que los videojuegos son. Claro. Entonces, por ejemplo, ya eso vamos al último
punto que queríamos dar, que hablamos de esto antes. Vamos a League of Legends. No es solo League of Legends, sino No es solo League of todos Legends. estos juegos que están hoy en día De en moda, boga sí. y de moda. Que son todos los que están encima de los esports y de los, bueno, que están más en popular, que son juegos en masa para jugar con bastantes personas. Y ahí me acordé mucho del FIFA también que tú estabas hablando Sí, hace todavía está en boga también su eSport. poco. El Smash, bro. El Smash está en eSports. Sí. Pero, o sea, ajá, exacto. O sea, estos juegos como Dota, como League of Legends, como Fortnite, como Battlefield, todos estos juegos, solo desen el tiempo de buscar, existe una historia. O no, exacto. ¿Existe una historia o no? Battlegrounds. Battlegrounds Unknown. Ah, ya. Sí, el primero que dio esta cosa del ¿cómo se llama? Del que caen a un mundo. Puta, estoy siendo súper ambiguo. ¿Qué carajo estás hablando? Bueno, fue el Battlegrounds Unknown, se basó Fortnite. ¿Ya? Para que tengan una idea, probablemente Fortnite han visto, pero la idea es lo mismo. Estás encerrado en un lugar en el cual tienes que pelear contra gente y ser el último. Ah, un Battlefield Royale, ya. Sí, un Battle Royale. Gracias. Pero No es bueno, Battlefield. no es Battlefield Royale. Esos son los efectos de... los Battle Royales, bro. Sí. Ya. Pero en esencia, ¿qué es el problema? Por ejemplo, ¿y por qué voy a League of Legends? Por la historia que tiene. League of Legends tiene una historia absurdamente buena. Ahora. Si es que te da la puta gana de leer. Pero es que es la cosa, es lo que es interesante de League of Legends, porque en un principio también tenía una historia, pero era tan... Sí. No sabía, sí. o sea, en una época Tryndamere y Ashe estaban casados, güey. Puta pan. O sea, empecemos por ahí, o sea, hasta ahora hacen chistes Por de ahí. que Tryndamere y Ashe estaban casados porque supuestamente tenían que, o sea, imagínense Son el dos LOL. personajes de LOL. De LOL, sí, no saben. No pero bueno. todos van a conocer de LOL. No, pero de ley conocen LOL, pero no los personajes. Sí, Pero bueno, sí. no importa. La cuestión es que dentro de la historia era que como Ashe, dentro de su imperio, ella tenía que fortalecer el imperio y Tryndamere era considerado como uno de los mejores guerreros de otra tribu, entonces se casaron políticamente para Sí, fortalecerse. sí. Ya. Ya ese lore hoy en día está como que desactualizado, pero justamente porque ahora Género en los videojuegos. están revitalizando, digamos, toda la historia y todo lo que hay en LoL. Exacto. Pero a nadie le interesa. Y Exacto. son historias muy, muy buenas. Tanto que consiguieron hacer una partnership con Marvel y están Ajá. sacando cómics. Ajá, y son buenos. Y son buenos. Y justo uno de los cómics es el primero que salió, es de Ash. Ajá. Donde se quita el Tryndamere en su totalidad. Ajá. ¿No? Entonces, pero al mismo tiempo, a nadie le interesa, o más bien, no tienen la paciencia Exacto. para leer todo este tipo de cosas. Y sigue siendo un juego sumamente popular. Exacto. Sumamente grande, es posiblemente el más grande. Es ¿no? justamente ese el punto en el que queríamos terminar. Los videojuegos son para disfrutarse. Eso es undeniable. Es innegable. Innegable. Vele al gringo, vele al gringo, Vele al gringo. Pero el punto es que no puedes entrar a un juego tampoco esperando una gran historia si es que tú no estás buscando una gran historia. Exacto. ¿Ya? Y tú no puedes jugar cualquier cosa sin tampoco esperar buena jugabilidad. Entonces, se hace un compendio, una fuerte batalla entre los dos lados, en el que tú estás viendo, a mí me gusta la dificultad, a mí me gusta que haya diferentes cosas, que hayan pistolas limitadas, pongamos a Resident Evil. A mí algo, justo en eso que estás diciendo, es algo que me estresa mucho, y en esto de los Let's Plays, güey, que
no se dan el tiempo de analizar la historia. Por ejemplo, mucha gente hoy en día solo es como que, la jugabilidad, Sí, ya quiero el juego, ya quiero matar, ya quiero otras cosas, y no se dan el tiempo de disfrutar. Y, o sea, para mí el videojuego es o sea, por más controversial que sea esto, es una cosa que siempre se ha dicho, súper cliché, es una forma de arte. Entonces, para mí el arte es eso, es poder explorar todos los ámbitos. No es solo el juego, no es solo el que vos tengas un personaje que que aplastas A y te salta al mismo tiempo, sino que por detrás ese personaje tiene algo. O sea, detrás de una pintura siempre hay algo, hay un contexto, hay algo allí. Por eso sigan a Choga Conroy. En verdad él hace todo esto perfecto. O todos los análisis que se hacen, o sea no, es que en general los reviews hoy en día de todos los juegos es centrado solamente en jugabilidad. Primero en AAA games. O sea, en juegos que son considerados los mejores juegos que van a salir en el año. Sí. O sea, digan ustedes, el año anterior fue No Man's Sky. No Man's Sky, que no fue. Fue el año pasado. ¿Fue considerado el mejor juego? No. Era el juego más esperado. El más esperado. Sí, eso sí. Que fue un desastre. Pero ahorita mejoró mucho. Verás, mejoró muchísimo. Y ahí yo voy con lo mío. Yo jugué Uncharted. ¿Ya? Uncharted es considerado uno de los mejores juegos por Naughty Dog. Sí. Naughty Dog es una empresa belleza. De Crash Bandicoot. Pero a mí no me gustó. Porque al final del juego, Spoilers, todo el juego se basa en que tú exploras, en que tú encuentras cosas. Y el último mundo es zombies. Es un zombie attack, es un FPS. Y, o sea, a mí me decepcionó a un nivel que ni siquiera... Yo tenía la trilogía en el PlayStation. ¿No jugaste 4. en el 2 y el 3? No jugué ni el 2 y el 3. Y me dijeron, juega el 2, es espectacular, que ni siquiera... Man, si es que me van a dar exactamente eso... ¿Por qué quiero jugar eso? Claro. Y es un gran problema. Es un gran problema en el mundo de los videojuegos cuando tratas de venderte al... Sí, tratas de venderte a lo que haya. Sí. Y... Por ejemplo, pero aún así hay juegos que son multiplayers que a mí me dan... ¿Te acuerdas cuando jugábamos Left 4 Dead? Sí. Eso es chévere. La historia es sumamente simple. Sí. Sumamente simple. Hay un ataque zombie. Y tú tienes que sobrevivir al ataque zombie. Punto. Y hay muchos zombies. Hay muchos zombies. Es una cosa... Y es divertido. Es cague. Pero ese es que juego eso no le juegas por la historia. Le juegas por estar con amigos. Le juegas por estar con amigos. Igual que LOL. LOL no juegas por estar... O sea, por la historia. Juegas por estar con amigos. O porque quieres destruirte jugando Ranked, que es una mierda. Pero bueno. O quieres ser un flamer de verga. Como muchos. Jueguen con amigos los juegos, es divertido. Dejen de tratar igual que con Smash, por ejemplo, los juegos de pelea. Mortal Kombat tiene una historia muy bien desarrollada también. Sí. Pero al final del día, lo que te interesa es sacarle la madre y lo que te interesa es jugar. Exacto. Y ese es el punto. O sea, y por qué yo traje, para todos los que nos están escuchando, yo traje a la mesa el tema. Porque había alguien que hizo un review, que no voy a decir el nombre, porque ¿es conocido? No me acuerdo. Pero el tipo lo que dijo es, a mí no me gustó Mass Effect 3. Me acuerdo que no me gustó Mass Effect 3. Por el final. A mí tampoco. Ya. Y todo el mundo que yo no he jugado Mass Effect 3. Hace 2 meses empecé a jugar Mass Effect y jugué el 1 y el 2 y me encantaron todas las historias que existen. Y he visto un poquito de cosas de qué se trata el 3 y no me parece malo. No me parece una culminación mala, no me parece una forma de acabar un juego mal. ¿Sabes cómo termina, pero? No. Ahí está. Es que, o sea, verás, en ese aspecto, o sea, no te voy a spoilear porque realmente no vale la pena. Pero yo creo que, como tú estábamos hablando hace poco de tener un buen final, ¿no es cierto? Entonces... para mí, que un juego tenga buen final, sobre todo los juegos que tienen opciones, porque tú tienes opciones. Bueno, es que también es exagerado Mass Effect, pero es hermoso a la vez. Porque... Sí. Es que esa es la maravilla de Mass Effect, o sea, y eso como cierre, porque realmente es el epítome de esto. Sí, es el epítome. Que es...
tiene una historia muy bien hecha. Desde el primer juego, el segundo juego también tiene una historia espectacular que vos dices, hijo de madre, ¿qué va a terminar? ¿Cómo va a seguir? Todo ese tipo de cosas. Pero al final, vos sientes que no valió la pena. Ese es el problema. Yeah. No te voy a decir por qué, porque eso quiero que lo descubras tú. Los que han jugado, igual jueguen los 3 juegos. Los que no han jugado, perdón. Los que han jugado, capaz pueden estar de acuerdo conmigo, capaz no. Empatizar. Pero es porque tú sientes que al final del juego, todas las decisiones que tú hiciste a lo largo de 2 juegos, a lo largo de 3 juegos, que son fácil más de 60 horas más, frescaso, it amounts to nothing. O sea, es como que... Y eso te da una sensación de vacío. Yeah. En el sentido de, ¿para qué? Entonces, ¿para qué hice todo eso? Es como que entró en Chrono Trigger. Vos hayas hecho todas las huevadas y te hayan dado un final de... Un genérico. Yeah, exactamente, okay, ¿no? Okay. Entonces, eso yo creo que es la frustración que se tiene, que yo la sentí. En verdad, yo la sentí a flor de piel, porque realmente fue un qué verga, ¿no? Y ese es el... Pero eso no me quita toda la experiencia que tuve a lo largo del juego. O sea, es una cosa genial. Entonces... El punto de toda esta discusión es... Bueno, esta conversa más que discusión. Seguimos diciendo el punto. El punto es que si van a jugar un juego, véanle por qué lo van a jugar. Disfruten el juego. Y sobre todo, no se salten las historias. O sea, hay todo un proceso detrás de todo eso, de todos los videojuegos. Jueguen incluso los nuevos juegos indies. Tienen unas cosas espectaculares. Celeste es un juego cagadísimo. Es cagadísimo, pero es lindísimo la historia. Axiom también. Bueno. Si quieren... Thimbleweed Park. O sea, todos estos juegos jueguen por el que jugamos juntos, el Oxenfree también es... Platformer, point and click también es muy bueno. Jueguen y disfruten el juego. No se vendan solo por la jugabilidad y porque tiene gráficos de ni sé qué cuantitos. Yo creo que uno de los puntos más fuertes es o sea, obviamente los reviews de los juegos te ayudan a ver. Te ayudan a ver si es que vale la pena o no un juego. Es como una película. Sí, es como una película, pero no significa que no te vaya a gustar. Exacto. Les doy ejemplo. A mí me encanta Star Wars 1. No he jugado. No juego, la película. Sí. La amenaza fantasma. A mí me gusta la película por lo que es. Y todo el mundo le detesta porque, es que ese no es mi Star Wars. Que, por cierto, para todos los hipsters eso empezó desde el 2000, no desde ahorita. Pero, hagan sus propios gustos, disfruten las cosas por lo que son. Si es que te gustan las historias, busca juegos por historias. Si es que te gusta la jugabilidad, busca juegos que tengan buena jugabilidad. Y si es que es posible, busquen con que tengan las dos. Exacto. Chrono Trigger es un gran ejemplo. BioShock es un gran ejemplo. Mass Effect también. Todos los juegos... el cambio del 1 al 2. No jodas, igual es chévere. Es chévere, sí, de acuerdo. Pero eso es lo que queríamos... poner al locro hoy día. Sí, entonces creo que le cerramos por ahí hoy. Les agradecemos por haber oído, si es que han oído hasta ahora, si no, ya nada. Si tienen alguna pregunta sobre videojuegos, si tienen opiniones o alguna cosa así, mándenos al Twitter, @locrodelengua. Mendigando likes, como siempre. Si también están frustrados como nosotros de que las empresas no puedan continuar al número 3. Exacto, también. Incluyendo... Hashtag Game Newell número 3, por favor. Hashtag Game Newell. Por favor, Knights of the Old Republic 3, Battlefront 3, todo 3. Si quieren que discutamos algún juego o algún género que les interese, háganoslo saber también. Y igual cualquier otro tema, porque aquí como es Locro de Lengua, hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Pura huevada. Y muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias, gente.